encuentro. Sugerimos que tengan todos los micrófonos silenciados, apagados, y en caso de tener alguna pregunta, como siempre, pueden usar el recurso del chat, que al finalizar vamos a leerlas y compartirlas con los expositores. Para aquellos que no conocen a la Fundación Flor, les cuento que la Fundación Flor es una red colaborativa que conecta y forma líderes responsables en búsqueda de la construcción de organizaciones que trabajan de manera justa, equitativa y diversa. Fundación Flor tiene como misión insertar a mujeres en posiciones de conducción en todos los órdenes, lograr autonomía económica de mujeres de manera tal que la independencia les permita no ser sometidas a violencia ni discriminación, acercar la oferta y la demanda de personas con discapacidad en el mercado laboral, promover buenas prácticas de gobierno organizacional, rendición de cuentas, transparencia, información, comunicación, sucesiones planificadas y gobernanza. Colaborar en el desarrollo de líderes responsables, empresariales y sociales que asuman la tarea de motorizar instituciones y organizaciones para una sociedad más justa. Dentro de la Fundación se conformaron distintos comités de trabajo para impulsar determinadas temáticas. Uno de esos comités es el Comité de Inclusión Financiera, en el cual nos proponemos trabajar para facilitar la autonomía de la mujer, articular entre la oferta de financiamiento y la demanda o necesidades de las emprendedoras y pymes lideradas por mujeres, visibilizar y acercar a las partes, ser referentes de la educación financiera para las mujeres, entendiendo que la inclusión financiera incluye también la capacitación financiera, y es por eso que hoy estamos acá reunidos. No quiero robar mucho más tiempo, por eso quiero dejarle el paso a Silvia Cardarelli, quien es la presidenta del Comité de Inclusión Financiera de Fundación Flor. Silvia es argentina, es licenciada en Economía, con un máster en Economía Agraria, y es directora profesional de empresas. Trabajó durante 18 años en agroindustria y desarrollo territorial en distintos ámbitos, públicos y privados. Fue consultora de organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial para varios países de Latinoamérica. Docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Belgrano y en la Universidad Católica Argentina. Es autora de numerosas investigaciones y publicaciones. Desde 2017 se desempeña en el sector de servicios financieros. Actualmente trabaja en la industria de seguros a cargo del planeamiento y control de gestión de Orígenes Seguros, importante empresa del mercado de seguros de retiro, vida y general. Es miembro de la Comisión de Seguros y Banca de la Asociación de Marketing Bancario Argentino. Disfruta de potenciar la diversidad en las culturas corporativas, desarrollar planes realistas y hacerlos posibles. Es mentora de nuevas generaciones, madre, uso certificada y viajera incansable. Silvia estará a cargo de la moderación del evento. Gracias, bienvenida Silvia, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Gracias Laura. Bienvenidos a todos, qué alegría hacer este seminario. Les quiero contar que este seminario fue concebido bajo los lineamientos para la inclusión financiera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y del Banco Mundial, que proponen la promoción del acceso a una amplia gama de productos y de servicios, la ampliación del uso de instrumentos financieros mediante enfoques a medida, y todo realizado de manera responsable y sostenida. Para ello, convocamos a 4 expertos, a quienes agradecemos que nos brinden este tiempo y todos sus conocimientos. El primer paso para tener unas finanzas saludables es conocer sobre las herramientas y alternativas, cómo acceder a ellas para poder utilizarlas a nuestro favor y sacarles el máximo beneficio. En este sentido, nos hablarán Martina Lazaga y Fernanda Milman. Martina Lazaga es licenciada en Economía de la Universidad Nacional del Sur, con especialización en Economía del Comportamiento de UCEMA y Neurocoaching. Cuenta con 9 años de experiencia en el asesoramiento financiero y conductual, es capacitadora en planificación financiera y estrategia. Se desarrolla como mentora de la comunidad de emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Fernanda Milman es contadora pública de la Universidad Nacional del Litoral, máster en Administración de Empresas con un MBA de la Universidad de Itela. Es coach especializada en coaching empresarial. Actualmente cursa el posgrado experto en desarrollo y gestión del bienestar organizacional. Es conferencista, expositora y docente.
Se desempeña desde el 2014 como socia y directora en Ores Consulting and Coaching. Por favor, Martina y Fernanda, las escuchamos. Bueno, buenas tardes. Un placer estar acá compartiendo este evento con ustedes. Y voy a arrancar yo, así que voy a ir compartiendo la pantalla. Bueno, herramientas financieras para el crecimiento sostenible de tus proyectos. Yo voy a hacer foco fundamentalmente en las herramientas públicas. Primero, me gustaría hacer hincapié en cuáles son aquellos desafíos que se nos plantean a la hora de buscar justamente un financiamiento, ¿no? Según un relevamiento, un estudio realizado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la mitad de las pymes no pudieron acceder a una línea de financiación, tanto pública como privada. Un 15% incluso no trabaja directamente con bancos, o sea, no están dentro del sistema financiero. Hay una alta desarticulación entre oferta de productos y demanda, de productos y alternativas dentro del sistema financiero. Esto se ve fundamentalmente más que nada en el mercado de capitales también, donde hay una falta de educación y de conocimiento de las diferentes alternativas. Y el mayor desafío que, digamos, no tiene que ver incluso con la pandemia exclusivamente, es la falta de organización y planificación estratégica en el armado, digamos, de la estructura y del plan de negocios. En este sentido, tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones para ver cómo financiamos ese crecimiento de manera sostenible en el tiempo. Bueno, cuando hablamos de financiación, digamos, tenemos que ver en qué fase del ciclo productivo nos encontramos. Tenemos, digamos, diferentes alternativas dependiendo, por supuesto, del ciclo de vida de nuestro emprendimiento o nuestro proyecto. En un principio, cuando estamos en la fase inicial, digamos, generalmente buscamos recursos propios, o sea, ahorros tanto personales como domésticos, para financiar nuestros proyectos. En una fase un poco más avanzada, cuando ya vamos teniendo una cierta experiencia, un cierto crecimiento dentro de ese proyecto, muchas veces buscamos apoyo financiero tanto de familiares, de amigos o incluso en alguna alianza estratégica de algún socio inversionista. Y en la tercera fase, que es, digamos, la más difícil, por ahí donde tenemos que pegar ese salto de crecimiento, de expansión de los proyectos, donde necesitamos profesionalizar nuestra empresa, es ahí donde buscamos la financiación en recursos externos. En ese sentido tenemos dos opciones, recursos de forma privada o pública. En el caso de la financiación, o sea, de los canales de financiación de forma privada, tenemos instituciones y bancos fundamentalmente que agrupan la banca privada y el mercado de capitales. En el caso de instrumentos de financiación pública, que es lo que voy a hablar yo, tenemos diferentes modalidades que, bueno, ahí les ejemplifiqué más que nada las más conocidas, que son créditos blandos, capital semilla, que sería más que nada para la fase inicial de los proyectos, PAC emprendedores y PAC empresas, y subvenciones a bienes de capital o lo que se llaman microcréditos. A su vez, existen diferentes canales dentro de la financiación pública y en este caso voy a hacer foco en las que aparecen fundamentalmente en la página del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Hay otras, digamos, que pueden ser provenientes del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y algunas alternativas propiamente de los gobiernos tanto provinciales como municipales. Yo en realidad voy a hacer foco en el ministerio porque desde la página, que después si quieren se las anotamos en el chat, ahí tienen todas las opciones y todas las alternativas que pueden encontrar dependiendo justamente de cuál sea el objetivo de esa financiación. Lo primero que tienen que ver es
además de hacer un autodiagnóstico, digamos, de en qué fase se encuentran, en qué fase de crecimiento de sus proyectos se encuentran, es ver cuál es el objetivo de esa financiación. Si busco una financiación en base a un proyecto de inversión, digamos, de desarrollo de inversión, o si necesito una financiación para mi capital de trabajo. Bueno, en el caso de inversión, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, FONDEP, se encuentran, dentro de ese fondo, digamos, se encuentran 8 líneas vigentes actualmente, que están vigentes hasta el 30 de septiembre. Esas alternativas de inversión tienen como objetivo financiar proyectos fundamentalmente de empresas y de cooperativas del sector cultural, turismo, agroindustria e industrial. Y son proyectos que tienen muy buenas tasas, o sea, son tasas subsidiadas menores a un 25%, y que financian la financiación, o sea, el plazo de financiación es a 7 años con un periodo de gracia. Esos, digamos, se los remarqué porque son las que están vigentes actualmente. Luego está Escalar Emprendedores, Promujer, Emplearse, Pyme y demás. Con respecto a financiación, en base a buscar para capital de trabajo, actualmente están vigentes los créditos del BICE, que es el Banco de Inversiones de Comercio Exterior para MIPYMES, donde se financian hasta un monto de 75 millones de pesos y se financian proyectos o una gran parte de un proyecto, entre el 70 y un 80% del proyecto total, y también la financiación tiene un plazo de 7 años con un periodo de gracia de 2 años. Esos están vigentes y también quise hacer hincapié en los últimos que estuvieron vigentes hasta hace no mucho, hasta el 11 de junio, que son emprendimientos de impacto e innovación que apuntaban justamente a financiar proyectos de tecnología y de impacto no solo económico, sino ambiental y social. El resto, digamos, no se encuentran vigentes, pero generalmente pueden llegar a resurgir. Bueno, una vez que tengo el conocimiento de cuáles son las alternativas en base a mi necesidad puntual, tengo que saber cómo accedo. Y el acceso hoy en día la verdad es que es súper fácil porque está todo mediante la plataforma online, o sea, puedo acceder en forma individual por la plataforma TAT, trámites a distancia de AFIP, o por una incubadora. Acá depende fundamentalmente de la alternativa que yo elija, cuál sea el programa que yo voy a aplicar, porque algunos se necesita sí o sí la solicitud mediante una incubadora, que son sedes que me brindan asistencia técnica y me van a ayudar en la presentación de la documentación. Respecto a la modalidad que existe en el ámbito público, digamos, pueden ser financiación a ventanilla abierta, lo que se llama ventanilla abierta, que son alternativas de financiación que están vigentes durante todo el año. Por ejemplo, tenemos el caso de PAC Empresas, que está vigente hasta el 31 de diciembre, donde el objetivo o el fin es la financiación de un desarrollo productivo de empresas con transformación tecnológica, que buscan un desarrollo sostenible, que podemos, digamos, también aumentar o incrementar la calidad, generar innovación, poder exportar y demás. En ese caso, se trata de lo que se denomina un ANR, que es un aporte no reembolsable, lo que significa que me van a financiar una parte de mi proyecto, no la totalidad, que eso también es otra cuestión que hay que tener en cuenta y que tienen que leer en las bases y condiciones principalmente de la alternativa que elijan. En ese caso, el monto a financiar es de 1,5 millones de pesos, así que bueno, es una opción, digamos, la más conocida de ventanilla abierta. Después, el caso de modalidad, digamos, por tiempo limitado, son estos créditos que yo les comentaba que están, digamos, hasta el 30 de septiembre en el caso de los créditos FONDEP, o hay otro también vigente hasta el 16 de julio de ahora,
digamos que es el fortalecer, que brinda beneficios impositivos o fiscales, fundamentalmente a aquellas empresas que estén bajo el régimen de economía del conocimiento, que bueno, es por tiempo limitado. Son las dos modalidades, digamos, ventanilla abierta, que está vigente durante todo el año, o por tiempo limitado, que generalmente no tengo mucho tiempo para poder aplicar. ¿Qué documentación necesito para solicitar ese tipo de financiación? Bueno, fundamentalmente tengo que tener estructurado el plan de negocios, el flujo de caja proyectados, digamos, de 5 o 6 años en adelante. El elevator pitch, digamos que es la presentación de mi proyecto, donde cuento, digamos, meramente de qué se trata mi proyecto, qué necesidades cubro y qué soluciono, digamos, con ese proyecto, con ese producto. Y, digamos, quise hacer una referencia al tema de antigüedad y objetivos, que no es documentación que tengo que tener en cuenta, pero sí, dependiendo, como les decía al principio, de la fase del ciclo productivo o del ciclo de vida de mi emprendimiento, de mi empresa, dependiendo de la antigüedad de la actividad verificable, va a ser la alternativa que yo pueda aplicar. Porque, como les comentaba, hay, digamos, opciones o programas que se centran fundamentalmente en la fase inicial, de un emprendimiento que está iniciando, y hay otros donde es requisito tener una cierta antigüedad en la actividad verificada. Entonces, esas dos cuestiones, digamos, tanto los objetivos que yo persigo con esa financiación como la antigüedad, son dos cuestiones que tengo que tener en cuenta antes de presentar toda la documentación requerida. Bueno, y respecto a los principales beneficios de las alternativas públicas, fundamentalmente, son opciones más convenientes para emprendedores y startups, generalmente, digamos, son tasas subsidiadas o ANRs, como les comentaba, digamos, son muy beneficiosas las tasas, tienen mayor accesibilidad emprendimientos que están en una fase inicial o que no tienen tanta antigüedad, porque los requerimientos no son tantos como en el mercado, como en la financiación privada. Y un beneficio que es importante, digamos, es la asistencia y el asesoramiento de las incubadoras. Bueno, por ahora he finalizado mi presentación y los dejo con Fernanda. Muchas gracias, Martina, interesantísimo. Ahora vamos a escuchar a Fernanda Milman, que nos va a seguir contando sobre las alternativas y posibilidades de oferta de financiamiento. Muy bien, buenas tardes o buenas noches ya para todos. Estoy por compartir la presentación. ¿Se ve? No se ve, Fer. Sí, se ve muy bien. Sí, se ve perfecto. Bueno. Fer, lo que estamos viendo es el inicio de tu computadora, no la presentación. Perdón, voy a poner acá. Obviamente hicimos todas estas pruebas hasta hace 30 segundos. Tranquila, suele pasar. Más expectativa. Se viene, se viene. Ahí va. Bueno, acá estamos. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bien, retomo esta plaquita que mostró ya Martina, donde hablamos de los canales de financiación y nombramos la banca privada, el mercado de capitales y los instrumentos de financiación pública. Así que ahora voy a hablar sobre estos dos primeros canales de financiación. Los créditos bancarios, ¿sí?, son una forma bastante usual y conocida. Los bancos tienen líneas de crédito generales y suelen ofrecer líneas de créditos con beneficios. Por ejemplo, ahora hay líneas para mujeres emprendedoras del Banco Comafi y del Banco Ciudad. Así que acá la idea es que hay que estar atentos e informados a opciones
para aprovechar cuando surjan, porque suelen ser por tiempo limitado. Sabemos que las pymes muchas veces tienen dificultades para acceder al crédito. En el mercado del crédito para las pymes se da una situación que no se da para las grandes firmas y que deriva en que se dé un racionamiento del crédito para las pymes y que obtengan una financiación más cara. ¿Por qué se da esto? Partimos de la lógica que el crédito es más caro, es decir, la tasa de financiación es más alta, cuanto mayor es el riesgo que percibe el que presta el dinero. Entonces, sabemos que muchas veces las pymes tienen dificultades para acceder a la información, para tener información financiera a mano, para poder aportar a quienes van a hacer la evaluación del riesgo. Entonces, por otro lado, quienes prestan el dinero, resulta que no cuentan con toda la información o información suficiente, y para cubrirse de ese riesgo potencial, lo que hacen es elevar el costo, o sea, elevan la tasa de interés. La solución que se encuentra a este problema es el de las garantías. Si quien necesita el crédito tiene una garantía para aportar, para respaldar ese crédito, lo que hace es mejorar la tasa, ¿sí? Mejora el costo al que puede acceder con ese crédito. Cuando vemos la realidad de las pymes, vemos que en general no tienen garantías suficientes para poner a disposición para avalar los créditos. Y es por esto que surge la necesidad de establecer un sistema de garantías. En Argentina el sistema de garantías existe desde 1995. ¿Cómo funciona este sistema? Empresas de primera línea en Argentina, que son estos socios protectores, que son los inversores, lo que hacen es un aporte de fondos a un fondo de riesgo de una sociedad de garantía recíproca. Y estas sociedades lo que hacen es brindar avales a los socios partícipes, que son micros, pequeñas y medianas empresas que recurren a estas sociedades de garantía recíproca y le piden un aval, ¿sí? En busca de esta garantía. Es decir, las SGR no prestan dinero, ¿sí? Sino que lo que hacen es emitir garantías para que las pymes puedan acceder a mejor financiación en el mercado. Y las SGR se especializan en avalar a las pymes, que son estructuras, digamos, complejas. Entonces, esto potenció muchísimo la inclusión de las pymes en el mercado, porque mejora las condiciones de los créditos a los que las pymes pueden acceder. Y este sistema le permite a las pymes obtener avales tanto para el sistema bancario como para el mercado de capitales, ¿sí? Este sistema funciona en parte porque el socio protector desgrava ganancias. Así que eso es parte de este sistema importante. Entonces vamos a ver ahora, ya vimos el canal de financiación mediante la banca, y vamos a meternos un poquito al mercado de capitales, y en particular a las pymes, cómo las pymes suelen participar del mercado de capitales. El mercado de capitales, como todo mercado, reúne oferta y demanda. Es el puente entre quienes tienen el capital y desean obtener un rendimiento y quienes necesitan ese capital para financiar sus proyectos. Con la ley 26831 surge el MAV, que es el Mercado Argentino de Valores, que es un mercado especialista en productos no estandarizados, orientados a pymes y a economías regionales. Esperen que no fue para pasar. Existen diferentes instrumentos de créditos a los que se puede acceder en el mercado de capitales. Vamos a ver los instrumentos más comunes para las pymes, que son, por supuesto, el cheque de pago diferido, que se puede descontar, y el e-check es un cheque generado por medios electrónicos que tiene las mismas funcionalidades que el cheque tradicional. Después tenemos el pagaré, que es un instrumento de deuda emitido por una empresa y que permite un financiamiento más largo, ¿sí? Va de 6 meses a 3 años. Y la factura de crédito electrónica es más reciente, un instrumento más reciente, y lo que hace es transformar un crédito comercial, que es una factura común, en un crédito financiero. Es decir, convierte un crédito ordinario en lo que se llama un título ejecutivo. Es muy interesante este instrumento
porque lo que hace es quitarle el foco del riesgo a la pyme y lo deposita en su cliente, ¿sí? Al cliente al que la pyme le emite esa factura. Entonces, lo que le permite es, si tiene clientes de primera línea, puede acceder a mejores condiciones de financiación, ¿sí? Son instrumentos de corto plazo también, generalmente se manejan 45 días, pero bueno, lo que le permite a la pyme es obtener financiamiento en forma rápida. Ahí está la factura de crédito. Podemos ver, y es interesante ver estos instrumentos en sus distintas variables, ¿sí? Como dijimos, las SGR pueden avalar instrumentos como los cheques de pago diferido y los pagarés. Otro segmento es el de la cadena de valor, con los cuales las pymes lo que negocian son esos instrumentos sin la necesidad de una garantía por detrás, porque se apoyan en quién es su cliente. Si tienen clientes de primera línea, pueden obtener una disminución de la tasa porque, lo que decíamos antes, se asocia el riesgo al cliente y se corre el foco del riesgo de la pyme. Y también podemos tener un tercer segmento que es basado en garantizar con activos. Por ejemplo, una empresa puede garantizar con títulos públicos acciones y los tiene y los puede utilizar para garantizar este tipo de instrumentos como cheques y pagarés. Ya vamos a nombrar también otros instrumentos del mercado de capitales, como son las obligaciones negociables y las obligaciones negociables simples. ¿Sí? Las obligaciones negociables son títulos de deuda, ¿sí? Que emiten las empresas privadas con el objeto de financiar capital de trabajo, proyectos de crecimiento, de inversión. ¿Sí? Son el equivalente a los bonos, pero en vez de que sean emitidos por un ente público, los emite una empresa. Tiene una tasa de interés que puede ser fija o variable y un plazo de pago determinado. En el momento en que se emite, se establece la forma de pago, el plazo en que se va a devolver el capital y los intereses que va a recibir el inversor. Existe un régimen específico establecido por la Comisión Nacional de Valores para las pymes, para que puedan emitir deuda en el mercado de capitales para financiar proyectos en forma sencilla y electrónica. Y esto es a través de las ON simples, obligaciones negociables simples. Las obligaciones negociables están creciendo mucho en el mercado y esto tiene que ver en buena medida porque le permite a cada empresa acceder a créditos y a montos, con montos y plazos específicos. El beneficio que tiene es que estas obligaciones negociables simples es que tramitan ante la CNB en forma electrónica, si se delega el trámite en el garante, y es bastante más ágil. Entonces, las pymes pueden así financiar proyectos de inversión, comprar activos, capital de trabajo, pueden refinanciar o reestructurar pasivos, o también aplicarlos a actividades productivas. Y vamos a nombrar también las acciones, ¿sí? La emisión de acciones puede ser un poco más sofisticada para una pyme, pero bueno, no vamos a dejar de traerla acá. Entonces, lo importante acá es distinguir que la emisión de acciones tiene que ver con ampliar el capital de una empresa. ¿Sí? Hasta ahora era emitir deuda y ahora lo que hace es obtener fondos, pero a través de la ampliación del capital. Desde el punto de vista del inversor, el que compra una acción pasa a ser dueño de una parte de la empresa, en la proporción y la cantidad de acciones que compre. Si en vez de ser acreedor, es socio. Bien, para ir cerrando esta parte de la exposición, lo que queremos que quede como mensaje justamente es esto de pensar estratégicamente la financiación. ¿Sí? Las personas, los emprendedores, las pymes necesitan una adecuada política de financiación. ¿Sí? Necesitamos pensar el financiamiento como una estrategia de crecimiento y no como un remedio a un problema. ¿Sí? Por eso es tan importante la planificación financiera para las pymes, para encontrar la mejor combinación de todas las opciones.
A esto justamente nos referimos con menú de opciones, ¿sí? Y verlo también sin hambre, quiere decir sin urgencias, porque con urgencia en general se me reducen las opciones y tengo opciones menos ventajosas. Entonces, el concepto es este: exploren el menú, contáctense con los bancos, con las SGRs, con agentes del mercado, dense de alta en la plataforma de PYME, de Caja de Valores, donde pueden operar virtualmente, tengan información financiera prolija, disponible, su plan de negocios, para qué quieren la financiación, qué posibilidades tienen de repago, ¿sí? Estas son sus cartas, ¿sí? Con todas esas cartas en la mano, vayan jugando las que más les convenga. Bueno, hasta acá es esta parte de la presentación. Si quedaron dudas, consultas, con gusto las respondemos al final de la charla. Así que le paso la palabra a Silvia nuevamente. Muchas gracias, Fernanda, Martina. Excelente panorama de los instrumentos actuales y muy buenos los consejos para el uso estratégico de la financiación. Y qué importante es estar preparados para usarlos cuando aparezca la oportunidad. Pero muchas veces los instrumentos por sí solos no alcanzan para lograr el despegue de un proyecto o potenciar el emprendimiento en marcha. Por eso queremos presentarles un caso de éxito de la ampliación del uso de los instrumentos financieros mediante enfoques a medida, como es el caso de Argeninta, que combina la asistencia técnica con la financiera. Para esto está con nosotros el ingeniero José Portillo. José, hola José. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bueno, José es ingeniero agrónomo y máster en economía agraria. Es especialista en economía del sector agroalimentario, integración económica latinoamericana, gestión institucional de organismos de ciencia y tecnología y también en políticas agropecuarias. Es profesor de grado y de posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata y de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, también profesor invitado de distintas universidades del país. José fue presidente en 2 periodos de la Asociación Argentina de Economía Agraria. Entre sus funciones ejecutivas se desempeñó como coordinador de la Unidad de Financiamiento Agropecuario, fue director de Economía Agraria y director nacional de Economías y Desarrollo Regional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pescas y Alimentos, y presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. Luego fue gerente de planificación del INTA y actualmente es el director ejecutivo de Argeninta. Muchas gracias, José, por estar hoy con nosotros y te dejo la palabra. Bien, bueno, vamos a empezar por compartir la pantalla, a ver si lo logramos de entrada, a ver si, en principio, a ver. Bueno, ahí estamos. Bueno, primero un agradecimiento a Fundación Flor, digamos que es una fundación muy querida por nosotros y seguida por nosotros, así que cuando se ocupa el tema de las mujeres, para nosotros es sumamente importante en nuestro trabajo diario. Y a su vez también al Comité de Inclusión Financiera que nos ha invitado para esta presentación. Así que vamos a tratar de, en estos minutos que tenemos, de poder compartir algunas experiencias de lo que estamos trabajando y de lo que, de lo que se viene por trabajar. Algunos conceptos básicos como para que ustedes, que les va a quedar esta presentación, pero que tenga de información. La Fundación Argeninta es una fundación de carácter privado, ¿sí? Y en el carácter, privado, lo que hace es, facilitar mucho el trabajo del INTA, y con su despliegue territorial de la fundación tiene su sede central en Buenos Aires, pero tiene 17 delegaciones que están en los centros regionales de cada, con lo cual estamos en cada una de las provincias, o sea, en todo el territorio nacional.
cuando empezamos a trabajar el tema de la inclusión financiera, surgió, digamos, como primero una necesidad de que no era factible solo trabajar el tema de inclusión financiera de manera individual. Entonces, y que siempre esto iba asociado a un proyecto, con lo cual la presentación previa nos viene bárbaro, digamos, en el sentido de que siempre en cualquiera de estas iniciativas estamos pensando en un proyecto. O sea, no hay nada que no podamos armar que no nos permita, digamos, proyectizarlo. Esto puede ser en el corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Pero, digamos, como para que a ustedes les quede como información, digamos, nosotros vamos a hablar del programa específico de inclusión financiera que le hemos dado por denominar Interris, pero esta herramienta se acompaña de otras 3 herramientas que son sus hermanitas, digamos, y que van asociados. Una es la iniciativa que nosotros le denominamos del territorio al plato, que es todo un programa de valorización de los alimentos regionales. Y esto lo trabajamos en el nivel nacional, provincial y a nivel local. Pero donde, digamos, todo el sector agropecuario, agroindustrial, está muy asociado a la gastronomía, al turismo. Entonces, son fuentes de ingreso extraprediales que son claves para alimentar los ingresos de las familias que están en el sector agrario. La segunda herramienta es Alma Rural, que esto es, arrancamos con una iniciativa en el patio en Rosario, donde se hizo el primer almacén del INTA, y esta es una estrategia, de posicionamiento y comercialización de productos agropecuarios y agroalimentarios. Y la idea con esto estamos siguiendo una estrategia donde no solo es tener una trazabilidad de los productos, sino trabajar con el desarrollo de proveedores, de manera de que las empresas puedan capturar parte de la renta de la cadena de valor, pero también estamos trabajando con esquemas de e-commerce que, donde es el futuro hacia donde están transitando todas las actividades y negocios del sector agroalimentario. Y hay un tema que en la pandemia se ha puesto como muy cercano, que es todo el comercio de cercanía. Y seguramente que algo que no imaginaban ustedes hace 2 años atrás, hoy están pidiendo lechuga por teléfono con el celular. Y fíjense que eso, cuando ustedes se lo piden a alguien cercano de su barrio, y están haciendo comercio de cercanía. Entonces, esta estrategia de Alma Rural va tendiente a eso, y a su vez también tenemos un elemento que es la búsqueda del valor agregado y del valor agregado en los territorios, para lo cual trabajamos sobre un esquema de un premio para aquellas empresas que hacen el esfuerzo adicional por incorporar la calidad y incorporar el valor agregado. Entonces, esto se los comento a los efectos de que ustedes puedan tener un pan de que cuando trabajamos proyectos, en el sector agropecuario, agroindustrial, en el sector del conocimiento, siempre van acompañados con otras herramientas adicionales. Entonces, cuando hablábamos específicamente de Interris y el tema de inclusión financiera, y en el caso del sector agroalimentario, nosotros nos vamos a encontrar con un conjunto de dificultades. No se las voy a enumerar y no se las voy a explicar cada una, pero lo que, quiero rescatar dos cosas que son centrales y son necesidades de generar políticas públicas para mejorar la inclusión financiera. Uno es el tema, de la debilidad, de las plataformas informáticas cuando nosotros trabajamos con el sector rural. Y esto es algo que dificulta la inclusión financiera. Entonces, cuando ustedes están en la ciudad, tienen medios para comunicarse,
tienen, digamos, distintas redes, tienen diferentes formatos, elementos, instrumentos. Cuando ustedes se van al sector rural esto no ocurre, ¿sí? Y ustedes se alejan un poquito de Capital Federal o de las grandes ciudades y ven las dificultades en los problemas de conectividad. El segundo elemento, digamos, que es importante, digamos, cuando se trabaja en inclusión financiera en los sectores, digamos, o en el sector agroalimentario, ustedes van a ver la escasa debilidad, digamos, entre oferentes y demandantes. Y estas debilidades tienen que ver con una asimetría en la información, que es un problema económico y profundo, en el sentido de que, digamos, ni los oferentes conocen a los demandantes y los demandantes tampoco conocen las condiciones de los oferentes, con lo cual esa interfaz entre oferentes y demandantes en muchos casos está cortada. Por eso me parece que el tema de ver el menú, digamos, y sin tener hambre, en este caso es mucho más importante porque esa información es muy segmentada. Para que ustedes se den una idea, cuando uno, digamos, ve al sector agroalimentario y uno dice cuántas empresas son, y estamos hablando de 300.000, 350.000 en el mejor de los casos. El último dato censal nos tira valores de, digamos, de 300.000 empresas. Bueno, de esas 300.000 empresas, 200.000 son microempresas. Fíjense el universo de empresas a las cuales, digamos, hay necesidad y hay, digamos, todo un desafío para poder abordarlas, porque son, digamos, conjunto de empresas que en muchos casos no tienen acceso a recursos financieros. Todo lo hacen con esfuerzos propios, todo lo hacen con ahorros propios. En el mejor de los casos se vinculan con métodos no bancarios, que son formas de financiamiento que en general, digamos, por este tema, digamos, de la asimetría en la información, los costos son más elevados. Entonces, ¿qué fue lo que, digamos, empezamos a trabajar? Y este es un trabajo que venimos haciendo hace 10 años. Definimos líneas de acción. Esas líneas de acción están fundamentalmente orientadas a 4 ejes. El primero es el de capacitación, donde, digamos, la idea acá es trabajar sobre, digamos, instrumentos financieros, trabajar a que, digamos, el mundo de las mujeres y el mundo rural pueda utilizar, digamos, chequeras electrónicas, códigos QR, que pueda utilizar, digamos, diferentes formas de pago. Cuando ustedes les hablan del e-check y dicen, ¿qué es eso? Y eso, y uno dice, y les empieza a explicar la sencillez que tiene el instrumento, y, digamos, y una vez que lo aprenden a utilizar, no, digamos, no lo dejan, ¿sí? Entonces, en esa capacitación estamos trabajando, digamos, en un programa de capacitación y de inclusión de instrumentos financieros. El segundo eje es la articulación institucional, que esto con quienes lo hacemos en el plano local, con el INTA, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el sector privado. Pero también lo estamos haciendo, digamos, en el plano internacional con agencias financiadoras de proyectos en el sector agroalimentario. Fundamentalmente, digamos, aquellas instituciones internacionales que puedan aportar recursos, digamos, para mejorar las condiciones de vida. ¿Qué otra iniciativa? El fondeo de terceros. Esto, existen programas digamos, como el CONAMI, que es de desarrollo social, con el cual trabajamos en diferentes regiones. El FONDAR, que es una herramienta que dispone el Ministerio de Agricultura, que
la DIPROCE, que son unidades, ¿sí? Y obviamente también el fondeo de privados. En materia de fondeo propio, la Fundación también hace su propia experiencia y su propio camino, básicamente porque lo que estamos pretendiendo es que con los recursos de la Fundación poder hacer experiencias que sean digamos, replicables, que sean escalables, que nos permitan mostrar que este es un sector sobre el cual vale la pena apostar. Porque es digamos, es un sector con inclusión social, con inclusión económica, ¿sí? Con digamos, inclusión territorial. Entonces, esta es nuestra gran apuesta. Entonces, así fue como desarrollamos esta herramienta, que es Interris, Innovación Territorial Sustentable, y estamos tratando, digamos, digamos, con nuestra estrategia, primero que tenga asistencia técnica, o sea, que exista un proyecto que esté acompañada por asistencia técnica, fundamentalmente del INTA, pero también estamos trabajando con los gobiernos provinciales, con los gobiernos municipales digamos, y con el sector privado, de manera de que toda aquella iniciativa donde exista asistencia técnica, nosotros lo trabajamos en forma conjunta. Obviamente, el tema de dificultades del acceso a financiamiento es un tema recurrente. Entonces, fíjense que sobre esta base trabajamos digamos, un producto que obviamente se hace digamos, con recursos que son propios de la Fundación. La idea es apoyar iniciativas que mejoren la producción, que incorporen valor agregado, digamos, que reduzcan los costos, que mejoren los procesos de comercialización. Para nosotros es clave, digamos, todas aquellas iniciativas que conserven el ambiente o que propongan mejoras que mitiguen digamos, los daños ambientales, y iniciativas que tengan desarrollo en la comunidad. En el 2019, por ejemplo, fíjense, digamos, para mostrarles un año, sobre esa convocatoria tuvimos unas 120 consultas, digamos, firmes, de las cuales 42 se transformaron en ideas proyecto y 28 en proyectos finales. De esas iniciativas, 8 fueron los proyectos financiados, casi por 8 millones de pesos. Participaron 12 centros regionales, que pueden ser 14 provincias, y los índices de morosidad que tenemos son del menos del 5%. Y en los casos donde hemos tenido, digamos, problemas, digamos, de devolución, fundamentalmente tienen que ver con fenómenos climáticos. O sea, el mercado de seguros es un mercado que necesita ser desarrollado para toda esta población. Hay experiencias en algunos otros países, pero en el caso de nuestro país, esas experiencias son muy escasas. O sea que acá hay todo un terreno para trabajar en los sistemas de cobertura que son importantes. Cuando uno mira los 10 años, entonces observa, digamos, cómo esto, digamos, se trabajaron más de 100 proyectos, con más de 2.600 familias beneficiadas, 14 provincias se alcanzaron, o sea que digamos, la herramienta es potente en términos, digamos, de su uso. Obviamente, digamos, necesitamos fondearlo más. Y digamos, para darles un caso y que ustedes lo puedan visualizar, digamos, este es un caso que se dio en Salta, y fíjense en el lugar donde se dio, Santa Victoria Este. Entonces ustedes dicen, no sé si alguno habrá escuchado hablar de Santa Victoria Este, por favor después búsquenlo en el mapa, van a ver que está en la puntita ahí arriba, digamos, es en nuestro centro regional Salta Jujuy. Hay una estación experimental de INTA, que es Yuto. La actividad que hacen es ganadería,
Entonces, fíjense en los ejes transversales. Miren la cantidad de generación de empleo, desarrollo regional, mitigación, impacto ambiental, biodiversidad, equidad de género, están metidos pueblos originarios. Fíjense que esto es como una pequeña iniciativa. ¿Y qué fue lo que se trabajó? Fue una iniciativa donde lo que se pretendía era aumentar la oferta forrajera. ¿Pero qué? Enmarcado en algo que se llama manejo de bosques con ganadería integrada. O sea, donde están manejando el bosque, manejando la ganadería, ¿sí? Pero generando ingresos para esa familia. Para eso, entonces lo que deciden es comprar esa máquina que es la que les va a servir, digamos, para hacer los rollos, e incorporan toda una técnica de pasturas que se llaman pasturas megatérmicas, y este es digamos, su gran apuesta. Obviamente, esto va acompañado ¿de qué? De algo que es esencial en estos procesos, que es el tema de capacitación. Capacitación en armar su proyecto, capacitación en armar su flujo de fondos, capacitación en ver cuál es la capacidad de repago de eso, digamos, de ese proyecto. Entonces, fíjense que los elementos con los que están contando, y fíjense las fotos que tienen ustedes ahí, son elementos sencillos. El papel es una virome, es algo, un fibrón, para poder explicar qué es lo que está sucediendo. Pero, digamos, ¿qué es lo que tiene de interesante? Es que se da esto. O sea, que se puede armar un grupo, se puede trabajar en conjunto, lo trabajan con técnicos, lo trabajan, digamos, pensando hacia futuro e integrándose socialmente. Entonces, hay tres cuestiones que para nosotros son centrales. La primera es que, digamos, que tenemos que tener un fuerte sustento técnico. O sea, que, digamos, que los proyectos tienen que ser sostenibles. Segundo, que tienen que ser económicamente viables. Esto es importante para las empresas. Y tercero, es que tienen que ser socialmente inclusivos. Entonces, esta es un poco una experiencia, y cuando ustedes visiten, digamos, nuestra página, o cuando visiten los formatos de comunicación que tenemos, entonces van a ver que hay muchas experiencias que hoy estamos trabajando, estamos desarrollando un trabajo para género y jóvenes, especialmente el año pasado, y este año lo vamos a profundizar, y la idea es apuntar, digamos, sobre los dos sectores más débiles de todo lo que es el universo de actores del sector agropecuario. Uno son los jóvenes, porque no tienen oportunidades, y segundo son las mujeres, porque son las más relegadas dentro del proceso de toma de decisiones. Así que pararía por acá, Silvia. Gracias a ustedes, y bueno, y quedamos para las preguntas al final. Muchas gracias, José. Es muy grato ver lo que se puede lograr con la combinación entre servicios técnicos y financieros. Definitivamente el ajuste a medida de los instrumentos financieros es muy impactante para la inclusión financiera. Y tomando tus últimas palabras de la inclusión y la diversidad, digamos, que incluye a muchas poblaciones, en Flor promovemos la democracia financiera bajo una perspectiva de diversidad, y trabajamos sobre tres ejes: la oferta, la demanda y la educación. En estos minutos anteriores nos concentramos en la oferta. Con la próxima participación entraremos en otros dos mundos, y para ello convocamos a María Celeste Perosino, que además nos brindará la mirada del regulador del Banco Central de la República Argentina. Hola, Celeste. Hola, Silvia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, también agradecerle a José, a Martina, a Fernanda, que hablaron antes de mí, que dejaron con muchos conceptos y muchas ideas abiertas. A lo mejor es un montón decir que voy a dar la mirada del regulador.
Si me permitís, quisiera presentarte. Ah, perfecto, sí, sí, sí. Bárbaro. Porque así como la ven, nadie se va a imaginar que Celeste es arqueóloga y Sí. doctora en filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Es cofundadora en el año 2012 de la colectiva de intervención ante las violencias, cuya misión es la investigación e intervención en casos de violencia institucional, de géneros, diversidad y búsqueda de personas en democracia. Se desempeñó como antropóloga forense en la ONG Equipo Argentino de Antropología Forense, donde trabajó tanto en misiones internacionales como nacionales en la identificación de víctimas de desaparición forzada. Fue coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores, se desempeñó como subgerenta de promoción de derechos humanos del Banco Central de la República Argentina. En los últimos años trabajó en el equipo de género de la Dirección Nacional de Readaptación Social, Sistema Penitenciario Federal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal. Actualmente, Celeste es gerenta de promoción de políticas de género, resguardo del respeto y la convivencia laboral del Banco Central de la República Argentina. Ahora sí, por favor, Celeste, te escuchamos. Gracias, Silvia, por la presentación. Bueno, ahí verán que yo me entramo en todo esto, en la lógica de las violencias, ¿no? Es decir, que es mi recorrido previo y es lo que tratamos de aterrizar hoy con esta gestión que es muy reciente, que también está bueno que sepan el contexto. La gerencia tiene 1 año de creación, se creó el 26 de mayo del año pasado, tiene 1 año y unos cuantos días. Y es la primera vez que el Banco Central como institución se da una política interna basada en el género, ¿no? Es decir, el antecedente que contó Silvia de la sugerencia que teníamos de derechos humanos, que fue en el año 2014 y 2015, tenía otras misiones, otras funciones, respondía a otras lógicas y otras agendas de ese momento que se tramaban mucho más con pensar al Banco Central en vínculo con lo que había ocurrido durante la última dictadura cívico-militar, abrir archivos, y esta vuelta, esta nueva gerencia que se crea, es tributaria del avance, digamos, de la agenda de los derechos de las mujeres, de los feminismos, de acuerdo a donde nos paremos, y viene a dar cuenta de una serie de políticas que son necesarias al interior del Banco Central, pero que, digamos, no se traman sin resistencias, ¿no? Aún con la decisión política de crear un área interna de género. Sin embargo, digamos, las gestiones que podemos realizar, que hemos podido realizar en este año, exploran límites. Entonces es necesario saber, digamos, en ese sentido, salir de diagnósticos bien aterrizados, diagnósticos bien colocados. Salimos de un lugar de enunciación que no creemos que estamos en una revolución feminista ni una revolución de las mujeres, que existen muchas resistencias todavía, que cuesta muchísimo avanzar, y que por eso es necesario, digamos, seguir dando mucho las discusiones. Nosotras como gerencia, en este año creo que hemos podido dar más discusiones que gestionar políticas que puedan regular el sistema financiero con una mirada de género y de diversidad. En ese sentido, hemos avanzado en algo, hemos tenido por lo menos 3 políticas que intentan empezar a tramar al sistema financiero en una lógica de desmasculinización, de despatriarcalización, que tienen que ver con una política de gobierno societario que sacamos el año pasado, que es una buena práctica que invita a todo el sistema financiero a crear áreas de género, a capacitarse en género y diversidad, a generar políticas afirmativas de rebalanceos de género, porque como saben, el sistema financiero, los directorios y la alta gerencia está fundamentalmente en manos de varones, y no es porque creamos que tener un 50 y un 50% de varones y de mujeres haga una diferencia de manera inmediata, pero sí creemos que tienen que darse unas políticas de rebalanceo que permitan habilitar otras agendas, otras lógicas y otras discusiones, que la historia da cuenta que si no estamos nosotras ahí sentadas, no se dan. Es decir, de hecho, solo con la reforma constitucional del 94 empezaron a salir las leyes vinculadas a la protección de los derechos de las mujeres y las personas LGTB. Entonces eso da cuenta de que si nosotras no estamos sentadas en los lugares de decisión, nos habilitan ciertas políticas, ¿no?
Entonces, con este marco de sentido, reconociendo, digamos, que tenemos límites en poder llevar adelante esa gestión, digo, hemos podido generar esa política de gobierno societario, hemos sacado una política para regular la publicidad del sistema financiero, que muchas veces es una publicidad sexista, que redunda en estereotipos de género, que victimiza a las mujeres y a las personas LGTB. Bueno, ahí estamos empezando a tramar. Hemos tenido también la posibilidad de generar un plan de educación financiera para trabajadoras del Estado con perspectiva de género. Y entonces ahí me meto un poquito con la pregunta que se planteaba en el flyer de difusión de la actividad, que decía, bueno, ¿cómo acelerar la inclusión financiera? ¿No? Entonces, digo, ahí yo creo que tenemos como una pregunta previa a hacernos si es que queremos estar incluidas financieramente, y en todo caso, si la respuesta es que sí, ¿en qué marcos queremos estar incluidas financieramente? ¿No? Entonces, digo, ahí me parece que hay una tensión y hay unas cuestiones para empezar a tramar, a tensionar, que están vinculadas a la inclusión financiera y a su par la educación financiera, que vienen ahí siempre como de la mano, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, hay que empezar a gestionar políticas de inclusión financiera que puedan romper con las lógicas con las que se vienen tramando esos sistemas de inclusión, ¿no? Es decir, si algo venimos diciendo ya hace un par de años es que incluidas estamos todas financieramente, más o menos en la informalidad, en la formalidad. El sistema financiero tiene algo totalmente transversal que llega de diferentes maneras a las distintas poblaciones, a los distintos segmentos poblacionales, llega a los sectores formales, donde estamos incluidas a lo mejor todas nosotras, pero también llega y aterriza en la informalidad, con otras versiones, con otras formas, pero también, digamos, está ahí presente. Entonces, sí, hay algo que el sistema financiero es totalmente democrático en la forma de aterrizar en todos los segmentos poblacionales. La cuestión es cómo aterriza y cómo podemos regular ese aterrizaje para que no se redunde, como dijo Silvia al principio de la charla, en situaciones de victimización y en situaciones que redunden en el sostenimiento y en la profundización de las violencias contra las mujeres y las personas LGTB, ¿no? Entonces, ahí hay algo que tiene que ver con la educación financiera, que yo creo que hay que invitar a romper la lógica con la que se piensa actualmente. Es decir, me parece que hay que pensar, hay que seguir adelante con esto de poder hacer una pedagogía acerca de cómo abrir una caja de ahorro, de cómo tomar un crédito, de cómo operar, pero también necesitamos dar la discusión y poner en realce el dispositivo social que se encuentra por detrás de las finanzas, ¿no? Entonces ahí es donde hay una serie de debates feministas que se vienen dando, y sobre todo a partir del año 2016, 2017, que tienen que ver con pensar, ¿no?, la triple explotación de las mujeres, ¿no? Es decir, si el siglo XIX marcó un momento donde las mujeres fuimos relegadas al ámbito doméstico, se crea el salario obrero masculino, y las mujeres somos relegadas a este ámbito doméstico y empezamos a depender sumamente, y sobre todo en lo económico, de los varones, el siglo XX de la posguerra, es decir, marca la salida de las mujeres nuevamente de sus hogares, ¿no? Entonces ahí empieza a tramar el feminismo esta idea de la doble explotación, ¿no? La productiva y la reproductiva, porque nunca el trabajo fuera de nuestros hogares nos liberó del trabajo, justamente del trabajo reproductivo, si siempre estuvimos dadas a la doble tarea. Entonces, yo lo que planteo es que para mí el siglo XXI marca un quiebre con respecto a esta explotación. Yo hablo de una triple explotación de las mujeres, no solo productiva y reproductiva, sino también financiera. Y con eso quiero decir que hay una forma específica en la cual las finanzas extraen un rédito del cuerpo de las mujeres y del trabajo de las mujeres. Entonces ahí me parece que hay algo que dijo Fernanda que tiene que ver con no mirar el menú con hambre, y justamente las finanzas aterrizan en determinados sectores, redundando en mayor victimización. Entonces ahí digo donde el Banco Central tiene un rol muy importante para regular estos segmentos, esas empresas satélites que venden crédito, que colocan crédito muy caro en los sectores populares,
y esos sectores populares, esos sectores informales están fundamentalmente compuestos por mujeres que son jefas de familia. Entonces, esos créditos caros terminan redundando en una mayor explotación de las mujeres, que para garantizar la diaria, sobre todo en periodos de crisis, como los que hemos vivido, como los que transitamos, también producto de la pandemia, se tienen que endeudar, y se endeuda en peores situaciones que lo haría un varón en una situación de trabajo formal, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de educación financiera y hablamos de inclusión financiera, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿en qué términos queremos ser incluidas? Y desde nosotras, desde aquellas que podemos la posibilidad de hacer algún tipo de gestión en términos de educar financieramente, yo creo que hay un desafío importante en poder mostrar el dispositivo social de las finanzas y cómo pueden profundizar los ciclos de violencias, ¿no? Es decir, hay algo que, en lo cual redunda el sobreendeudamiento de las mujeres, que es en sostener en situaciones de violencia. Es decir, las mujeres que están sobreendeudadas no pueden romper con los círculos de violencia en sus unidades domésticas, ¿no? Y además es la deuda la que muchas veces habilita estas situaciones de violencia. Como vieron, en lo que les contó Silvia, mi mayor trayectoria de trabajo tiene que ver con la investigación y el abordaje de situaciones de violencia, y hay algo que se ve repetido, no solo en las violencias basadas en el género en las mujeres adultas, sino en la violencia sexual que sufren las niñas, el abuso sexual en la niñez, es que muchas veces son esos dispositivos de deuda que se dan al interior de las familias la que habilitan y la que garantizan el acceso a esos cuerpos y a esa y el ejercicio de esa violencia, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que hay que empezar a tramar al sistema financiero, que no lo digo yo, está reconocido por Naciones Unidas en la CEDAW, en su recomendación número 35, habla de cómo las situaciones de crisis económica, cómo las situaciones de precariedad económica redundan en el aumento de las violencias contra las mujeres y contra las niñas, que tenemos que poner en foco y que lo tenemos que poner en palabras cuando tramamos o enunciamos en el marco de planes de educación financiera. Yo creo que no basta con mostrarle a las mujeres, con mostrarle a las jóvenes, con mostrarles cómo operar, sino también hay que mostrarle un poco qué hay detrás de esos dispositivos financieros. Por otro lado, creo que tenemos un trabajo muy grande en lo que hace la protección de nuevos usuarios o nuevas usuarias del sistema financiero. Estamos en un momento donde tuvimos un decreto y ahora tenemos una ley que habilita el cupo travesti transexual. Eso implica un afluente muy grande de inclusión financiera, de gente que va a inscribirse por primera vez en el sistema financiero, que por primera vez va a abrir una cuenta, producto de esta política de inclusión laboral. Ya lo venían haciendo a partir de potenciar trabajo, que se habilitó para el momento de la primera pandemia del año pasado, por el cual más de 3.600 personas trans, travestis y transexuales pudieron por primera vez tener un subsidio económico por parte del Estado, y por ende, por primera vez se le tramitó una tarjeta de débito, y ahora, bueno, con este cupo laboral travesti trans vamos a tener una nueva afluencia de nuevas inscripciones financieras de todas estas personas, que son una buena oportunidad para poder tramar sistemas o planes de educación financiera específicos para esta población que vive en una violencia estructural que hace que no vivan más allá de los 40 años, cuando nuestra media de edad para las personas, para las mujeres y para los varones está por encima de los 70, 75 años, ¿no? Es decir, ellas tienen una expectativa de vida casi del medio. Entonces, digo, ahí hay, en esta posibilidad, en esta nueva inscripción financiera de las personas trans, travestis y transexuales, una oportunidad para pensar planes de educación financiera ajustadas a su realidad, ajustadas a las discriminaciones que han vivido y ajustadas a las nuevas victimizaciones que eso genera. Tenemos, el Banco Central tiene desde el año 2015 una política que baja la ley de identidad de género al sistema financiero, que plantea cómo tiene que resguardarse la ley de identidad de género para garantizarla en todo el sistema financiero,
que sin embargo no se aplica o se aplica poco, y eso genera muchas victimizaciones. Esto lo vimos en el Potencial Trabajo el año pasado, cuando muchas personas trans, travestis, transexuales se les dio su tarjeta de débito con su nombre de nacimiento y no con el nombre autopercibido, ¿no? Y eso es una clara vulneración de la Ley de Identidad de Género y su derecho a la identidad. Entonces, ahí creo que también hay un ejercicio interesante para hacer, de ver cómo le vamos a hablar a esta población en específico, digo, que tiene otras lógicas, que ha circulado por lugares de gran marginalidad, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo vamos a hacer para garantizar que esta inscripción en el sistema financiero, esto que es muy bueno, este cupo trans, travesti y transexual, no redunde luego en nuevas situaciones de victimización, ¿no? Desde la garantización de la ley de identidad de género hasta cómo empiezan a operar con ese sistema financiero de manera formal. Entonces ahí yo creo que, yo no me quiero extender mucho porque creo que ya estamos, digo, sobre la hora y vamos a terminar a 7:30, creo que hay que generar una pedagogía financiera feminista, una pedagogía que intervenga sobre esos planes de educación financiera, sobre esa idea de que estar incluido financieramente, también relativizar la idea de la inclusión financiera, ¿no? Si hay algo que se estuvo tramando también en el último tiempo con la pandemia, es que se habían abierto, por ejemplo, 2 millones de nuevos inscriptos en el sistema financiero, de nuevas personas incluidas financieramente, y también relativizar un poco esa idea, ¿no? ¿Es tener una cuenta bancaria estar incluido financieramente necesariamente? No sé, hay algunas ideas ahí para atencionar. Me parece que una pedagogía feminista que pueda mostrar, digamos, también esos dispositivos sociales de la finanza, redundaría en romper con algunas lógicas con las cuales se piensa históricamente los planes de educación financiera, y también la posibilidad de habilitar otros saberes en un ámbito, en mi caso es el Banco Central, pero el sistema financiero en general, que está, digo, sobre todo, digamos, cooptado por abogados, por economistas, por licenciados en administración. Creo que tenemos también un desafío, las que venimos desde otras trayectorias de conocimiento, para poder sumar estos saberes, para romper con esos saberes, esas lógicas hegemónicas también, de quién puede enunciar, quién puede producir un plan de educación financiera y quién puede pensar las finanzas en nuestro país, que me parece que es un desafío que, digo, todavía no se ha saldado, que estamos empezando a transitar y que implica romper con muchas lógicas de un sistema que ha por mucho tiempo desarrolladose en un mismo sentido, ¿no? Entonces, digo, la invitación es a poder pensar de manera aterrizada, pensar que, digo, hay algo también común, que hablamos todo el tiempo de la inclusión financiera de las mujeres, también hay que pensar que la inclusión financiera de las personas LGTB, donde el dinero, donde las finanzas circulan de manera diferente y que no los conocemos cómo circula, porque, digamos, si hay algo que ocurre en todo el sistema financiero y que estamos tratando de saldar desde la gerencia, es que todos los registros del sistema financiero y los informes que hace de inclusión financiera del Banco Central son binarios, solo registra las operaciones de varones y de mujeres. Necesitamos romper con esa lógica, necesitamos que se garantice la ley de identidad de género y empezar a registrar estas otras identidades no binarias para ver cómo operan con el sistema financiero y poder también ahí gestionar políticas específicas para este colectivo que no es asimilable a los varones y que no es asimilable tampoco a la realidad de las mujeres. Creo que eso también quiero como dejarlo como un sentido. Digo, hay una cuestión que habla más de nuestro desconocimiento que otra cosa. Todo el tiempo, me incluyo, estamos diciendo en mujeres y LGTB como si fueran un todo unidimensional, un todo monolítico, como si no hubiera diferencias, y realmente, digo, las finanzas, las violencias se aterrizan de manera diferente en las mujeres y en las personas LGTB. Entonces también hay una invitación ahí para poder pensar específicamente para este colectivo que se traman otras lógicas y que necesitan de nuestra atención y que necesitan sobre todo que rompamos con un patrón binario de pensar todos nuestros esquemas y nuestras políticas. Bueno, muchas gracias, quedo abierta también para las preguntas. Sí, muchas gracias, Celeste. Mucho tenemos que hacer
para la aceleración de la inclusión financiera, pensar cómo hablar, cómo comunicamos. Es una gran alegría que el ente regulador impulse la incorporación de la diversidad en las finanzas. A nosotras nos gusta pensar la diversidad también y la inclusión, también pensando en las personas con discapacidades, que hoy lo hemos mencionado poco, pero también es un deber que nos llama. Es un lujo este panel. Por mi parte me quedaría toda la noche conversando, pero me gustaría dedicar los minutos que nos quedan para acercar algunas preguntas de los asistentes. Les pido que las respuestas sean breves. Y voy a empezar por una para Fernanda Milman. ¿Cuáles son los requisitos para una ON simple? Para una ON simple, calificar como pyme para la CNB. La CNB mediante la resolución, mediante resoluciones, indica cuáles son los máximos de facturación para los distintos sectores que considera pymes, y también tiene que contar con una fianza emitida por entidades autorizadas para la CNB, que pueden ser las sociedades de garantía recíproca, fondos de garantía público o entidades privadas autorizadas, ¿sí? Esos son los requisitos básicos para acceder a la ON simple. Bueno, para José, tengo dos preguntas. Si trabajan con municipio, ¿de qué manera? ¿Cómo contactarlos? ¿Y cómo es el proceso de explicar a los grupos con los que trabajan estas herramientas? ¿Cómo reaccionan los grupos? ¿Lo incorporan rápidamente? Bueno, corto va a ser imposible, pero vamos a tratar de ser sintéticos, ¿sí? A ver, la forma más práctica de contactarse con nosotros es si ustedes ingresan en, digamos, en nuestro sitio de internet, digamos, de Argeninta, Fundación Argeninta, y allí tienen, les despliegue información hacia cada una de las delegaciones y hacia Delegación Central, ¿sí? Ahí tienen todos los correos electrónicos como para poderse comunicar con nosotros. Respecto de cómo trabajamos con los municipios, digamos, en todas las provincias hay una delegación, ¿sí? Esa delegación está en contacto con el gobierno provincial y con los gobiernos municipales. Entonces, lo que normalmente vamos haciendo es que en aquellos lugares donde tenemos iniciativas, ya sean nuestras o de los municipios, normalmente tomamos contacto y trabajamos en forma conjunta. Hay algunas experiencias que por ahí a nivel local, que yo recién les mencionaba, por ejemplo, Alma Rural Rosario, bueno, se quería reactivar la zona sur de Rosario, el municipio pidió si podíamos trabajar en forma conjunta el INTA y la fundación y armar el patio, que es todo un espacio de compras, y ahí instalamos nuestro almacén. Entonces, para la persona que hizo la consulta, si después nos deja o de qué provincia le interesa o de qué localidad le interesa, nos ponemos en contacto y interactuamos con nuestro referente a nivel de cada provincia, como para tenerlo más certero y decirle, digamos, quién es la persona. Bueno, queda otra parte de tu pregunta, pero si querés la dejamos para el final. A Celeste le pedían contar con canal de comunicación. Si se fijan en el chat, Celeste ya puso su correo para que puedan comunicarse, y también preguntan si es posible seguir digitalmente la actividad que realiza la Gerencia de Género del Banco Central. No tiene canales propios, pero sí dentro de los canales de comunicación del Banco Central, ahí digo, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram del Banco Central, cuando hay alguna actividad se postea. Así que, pero no tenemos canales propios institucionales. Bueno,
Para Martina, sobre los servicios y herramientas a disposición para pymes, ¿por dónde recomiendan comenzar si uno quiere fondearse? ¿Cuál es lo más sencillo y rápido? Bueno, va a depender, como dije, tanto del objetivo que tengas con esa financiación, como de la antigüedad, del rubro. Siempre tienen que mirar dentro de los programas que haya vigentes las bases y condiciones. Generalmente cuando son emprendimientos que están iniciando, pueden aprovechar cada vez que aparezca algún pack emprendedor, digamos que es justamente para aquellos que estén en la fase inicial. Pero va a depender mucho de las condiciones y de las necesidades puntuales de cada proyecto. Bueno, José, la segunda pregunta era cómo era explicar a los grupos con que trabajan las herramientas y cómo reaccionan y si lo incorporan rápidamente. Es una pregunta que ya sé que es de larga respuesta, pero ¿algún tip? Sí. José. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí. Entonces, en muchos casos, lo primero que le preguntamos es, ¿sabemos lo que es un mutuo? Y entonces, y a partir de ahí decimos, bueno, el mutuo es lo que vos estás firmando con el banco, o lo que el banco te hace firmar, o lo que vos le firmás al banco. ¿Sí? ¿Cuál es la letra tamaño 4 que el banco te coloca cuando vos vas a firmar? Entonces, a partir de ahí empezamos a hablar sobre las variables críticas en la toma de crédito. Entonces, nosotros sabemos que hay 4 factibilidades que son claves para empezar a discutir. Una es la factibilidad técnica, que es donde el productor despliega todo su saber porque conoce, porque sabe lo que está haciendo, sabe lo que quiere hacer. La segunda, la factibilidad comercial, entonces empieza a hacer agua porque los mercados no los conoce tanto. Tercero, es la factibilidad económica, donde ya entramos en un terreno más árido porque ya empezamos a pedir la información que muchas veces la tiene desperdigada, no tiene buenos registros, no tiene buena información. Y la última es la factibilidad financiera. O sea, ¿tengo capacidad o no de repago para este proyecto? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de las 4 factibilidades, entonces esas factibilidades son las que le dan idea de la magnitud del proyecto con el que estamos trabajando. Y esto, les digo, o sea, no necesita muchas herramientas, sino que en la misma conversación es una conversación que se continúa un punto con otro. Y después son los mismos productores o productoras los que después hacen el análisis de cuál es su situación. Entonces, si nosotros vemos estas 4 factibilidades, después vamos a pensar cuál es la herramienta más adecuada. Entonces, y ahí las conversaciones en general se vuelven más ricas porque el productor o la productora comenta cuáles son sus miedos, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus desconfianzas. Y no olvidemos una cosa que es importantísima, que con quien más habla ese productor o esa productora sobre las cuestiones financieras es con la almohada. Entonces, con el resto le cuesta hablar mucho. Bueno, muchísimas gracias. Estamos justo sobre la hora. No me queda más que agradecer a los oradores. Aprendimos un montón. También a todos los asistentes los invitamos a acercarse a la Fundación Flor, a sus programas, a las empresas e instituciones los invitamos a inscribirse en el Premio Flor a la Diversidad, y a todos a seguirnos por las redes para ayudarnos a difundir, sumar los esfuerzos para achicar la brecha y lograr que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias.